George Müller o Jorge Müller, 1805-1898. George Müller no temía contar con Dios para alimentar y vestir a 2000 huérfanos, negándose rotundamente a hacer un llamamiento directo o indirecto para obtener fondos. ¿Cómo avergüenzan estos ejemplos a las iglesias de hoy, a los llamados pastores, falsos ministros o líderes que lucran con dinero? ¿Cuán pocos están dispuestos a creer y confiar en Dios para su sustento en el servicio al Señor, como lo hizo George Müller? Estamos totalmente agradecidos a Dios por la vida de George Müller, quien sin duda ha inspirado a miles o millones de creyentes a confiar en Dios. Si por si acaso surge la pregunta, ¿responde Dios aún a las oraciones? Bueno, George Müller es un ejemplo de ello. Él recibió más de 50,000 respuestas directas a la oración. Durante toda su vida no pidió ayuda a nadie, sino solo a Dios en oración. Como respuesta a la oración, Dios proveyó de alimento, vestido y alojamiento a más de 10,000 huérfanos durante todo el lapso de su ministerio en Bristol, Inglaterra. Tal vez nadie en la historia moderna haya demostrado una vida de confianza en Dios de manera más persistente y conspicua de George Müller, una de las biografías más importantes de la fe cristiana, sin duda. Es así que entregamos estas anécdotas de la vida de George Müller que sirvan de aliento y de ánimo y exhortación para todos aquellos que estamos corriendo la carrera. Depender de Dios absolutamente es algo que le honra, y Dios honra a los que le honran. Entonces Beta, amigo de George Müller, le invitó a una reunión. Entonces debes acompañarme mañana por la tarde, dijo Beta tímidamente. George acudió al día siguiente y el siguiente también. Antes de finalizar la semana, George Müller se arrodilló al lado de su cama para pedir a Dios perdón por sus pecados y convertirse en un cristiano verdadero. Esto supuso un giro repentino en la vida de George. A sus amigos de taberna les costó trabajo creer que no se trataba de un truco bien montado, pero con el paso de los días tuvieron que admitir que se había producido un extraño cambio en la vida de George Müller. Este ya no era ciertamente el antiguo George Müller, con quien ellos pasaron tantas noches en la taberna. Este George ya no quería beber con ellos, ya no quería asistir a sus fiestas, ya no pedía dinero prestado, ni siquiera quería contar historias divertidas acerca de sus malvadas andanzas. Lo único que quería era leer la nueva Biblia que había adquirido y plantear a la gente algunas preguntas acerca de Dios y de su idea de fe. Por eso continuó asistiendo a aquellas extrañas reuniones en donde se leía sermones, aunque ni siquiera fuera domingo. Los amigos de George estaban escandalizados por el cambio de personalidad. George Müller ahora actuaba con mayor celo de fe que cualquier otro estudiante de teología, y ellos aprovechaban cualquier oportunidad para decírselo, pero sus comentarios no afectaron la vida de George. Ya era un hombre nuevo. El llamado de Dios. George Müller solo necesitó 6 semanas de reuniones y de lectura bíblica para llegar a una conclusión determinante:
que cambiaría el resto de su vida. Llegó a la conclusión que debía ser misionero. Todo estaba muy claro para él. Había gente en el mundo que nunca había oído hablar de Dios, de Jesucristo, ni del mensaje del Evangelio, por lo que George Mueller iría en su búsqueda y les anunciaría las buenas nuevas. Una vez tomada esta decisión, esta resolución, deseaba con todas sus fuerzas confiársela en ese entonces a una joven llamada Ermengarde. Sin embargo, días después, cuando él se lo comunicó, no fue positiva la respuesta de Ermengarde, siendo estas sus palabras. George Mueller le dijo: Ermengarde, he decidido ser misionero, dijo aliviado al revelarle por fin su plan. Ermengarde se quedó boquiabierta. ¿Por qué, George? ¿Qué te ha hecho pensar una cosa tan ridícula? Yo nunca podría ser la esposa de un misionero. George Mueller insistió: bueno, yo sí creo que tú podrías ser una buena esposa para un misionero. Podríamos aprender muchas cosas juntos, ¿no crees?, le preguntó esperanzado. Ermengarde levantó la nariz graciosamente. No estarás hablando en serio, George. Yo nunca podría ser misionera. Los misioneros son gente pobre, visten ropa gastada y viajan en carruajes en los que yo no quisiera viajar, ni muerta. Lo siento, George, pero tienes que escoger entre el campo de misión o yo. Aceptaría con gusto ser tu esposa, pero nunca podría ser la esposa de un misionero. Tú eres inteligente, gradúate como abogado o médico y deja la misión a gente que no tiene nada mejor que hacer. Sin duda, estas respuestas golpeó profundamente el corazón de George Mueller. Sin embargo, él tomó la firme decisión de escoger al Señor, al llamado a ser misionero. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por esta experiencia? Amén. Toda esa experiencia la vivió George Mueller cuando tenía 21 años. Sus primeras prédicas. Fue invitado pues George Mueller a predicar su primer sermón en una iglesia rural. La ocasión era importante para un estudiante de teología y a George le preocupaba el mensaje que iba a predicar. Hojeó muchos libros buscando algo que impresionara. Una vez elegido un pasaje bíblico, redactó un sermón, lo corrigió varias veces y trató de escoger las palabras precisas. Cuando creyó que no se podía mejorar, lo presentó a un profesor para recibir su visto bueno. Una vez aprobado, procuró almacenar el corto sermón en la memoria. No quería leerlo cuando estuviera predicándolo, ni tampoco ser sorprendido sin saber qué iba a decir después. Por fin el día llegó. Predicó, pero algo pasó. Después del mensaje, cuando George salió a la puerta para despedir a los asistentes, su actitud cambió rápidamente. La congregación estaba compuesta por gente pobre, sencilla y principalmente campesina. Varias personas dieron gracias a George por su sermón tan elegante. Otros sonrieron y manifestaron que no habían entendido ni una sola palabra. George ese día comió con el pastor de la iglesia. Procuró ser cortés, pero su mente no estaba realmente atenta a la conversación. Pensaba en el sermón. El mismo sermón que una semana antes había elaborado con suma obra de arte, pero lo que a él le había sido interesante y pulido no lo fue para aquellos que lo escucharon. Entonces, después de haber sido incomodado por Dios, oró y le pidió al Señor esta vez que le dirigiera, que lo encaminara. Así que fue a solas a orar a un rincón. Y oró así: querido Dios, oro humildemente, muéstrame lo que debo decir esta tarde. Después abrió la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, en el mismo pasaje que había leído por la mañana en Halle. Al poco tiempo le vinieron a la mente algunas ideas con respecto al versículo: bienaventurados los pobres en espíritu.
George dio gracias a Dios por su ayuda y se puso de pie. Aquella tarde no habría sermón elevante con palabras rebuscadas y difíciles de entender. No había lenguaje técnico, sino unos cuantos pensamientos sencillos tomados del Nuevo Testamento. Así fue. La gente salió de la iglesia con caras sonrientes y corazón gozoso. Creo que he aprendido mucho esa tarde, dijo un campesino con manos encallecidas. Su mensaje llegó a nuestras vidas, dijo una anciana con brillantes ojos castaños. Cuando George regresó a Halle, rebosante de felicidad, había aprendido una lección que nunca olvidaría. Depender de Dios para que Él hable por él. Y no ser muy técnico, muy elevado, de modo que los demás no entiendan lo que estamos hablando. Amén. Anthony Groves, otro hermano que influyó en la vida de George Mueller. Había escuchado hablar de este rico dentista de Exeter, en el suroeste de Inglaterra, que había sacrificado su lucrativa profesión para ser misionero en Persia. Al parecer, el dentista, cuyo nombre era Anthony Groves, no pidió a nadie apoyo económico, confiando en que Dios cubriría sus necesidades. Seguramente era un hombre con un corazón muy parecido al suyo, por lo que George sintió deseos de conocerlo. Pero el doctor Groves ya había abandonado Inglaterra y lo único que el joven podía hacer era esperar que no transcurriera mucho tiempo hasta cuando él mismo pudiera imitar su ejemplo. Luego de un tiempo, George conoció a un escocés, otro hermano en la fe, llamado Henry Craig. Henry tenía la misma edad que George y, al igual que este, era licenciado convertido al cristianismo cuando estudiaba en la universidad. Henry había sido también tutor de adultos e incluso de niños. George se llevó una gran sorpresa al enterarse que Henry Craig había sido tutor de los hijos de Anthony Groves, el dentista misionero de quien había oído hablar en Londres. Naturalmente, George estaba deseoso de conocer más detalles acerca de Anthony Groves. Henry, en quien su antiguo patrón dejara una profunda huella, contó a George de buena gana lo que él sabía. Le dijo que Anthony Groves había frecuentado un grupo de influyentes varones cristianos mientras estudiaba en Dublín. Entre aquellos hombres licenciados en reconocidas universidades se hallaban los hijos de un miembro del Parlamento irlandés, de un barón, de un lord y el ahijado de el almirante Nelson. Estos varones comenzaron a reunirse para compartir su fe cristiana. Luego de estudiar la Biblia, llegaron a la conclusión de que cada afirmación era una verdad absoluta y que debían observarla íntegramente. Esto condujo a Anthony Groves a dar el 10% de sus ingresos a los pobres. Más tarde elevó sus donativos a la cuarta parte. Después comenzó a donar todos sus ingresos, excepto una pequeña cantidad para cubrir las necesidades cotidianas de su familia. Por último, Groves decidió vender todas sus posesiones y hacerse misionero. Otros miembros del grupo adoptaron decisiones similares, y uno de ellos también fue Benjamin Newton. Comenzó a organizar reuniones de cristianos en Plymouth, cerca de la franja del sudeste de Inglaterra, en donde logró un éxito considerable. Los encuentros estaban abiertos a creyentes de todas las denominaciones. Entonces decidieron llamarse los Hermanos de Plymouth. George Mueller quedó fascinado al oír todo aquello. Anhelaba conocer otros hombres de ese calibre. Si ellos habían dejado tan profunda huella en la vida de Anthony Groves, como decía Henry, entonces él deseaba conocerles.
George Mueller conoce a su esposa. En el verano de 1830, George disfrutó visitando la Northern House en Exeter. Era un lugar, una pensión administrada por la señorita Mary Groves. Mary era una cristiana ferviente de poco más de 30 años, a quien le gustaba charlar con George sobre temas de la palabra y especialmente conocer qué opinión le merecían los hermanos de Plymouth. George Mueller había conversado largamente con ella en varias ocasiones hasta que un día se enteró de que ella, Mary, era hermana de Anthony Groves, el misionero en Persia de quien tanto había oído hablar. Entonces cayó a la cuenta y comprendió por qué sus opiniones de Mary acerca de los misioneros y de la iglesia eran tan interesantes. Cuanto más tiempo pasaba con Mary Groves, tanto más le agradaba. Claro, ella no era una mujer al estilo sonrisitas como lo fuera Emergarde, ni era tan bonita como ella. Es más, tenía las narices más pronunciadas que George jamás había visto. Pero había algo en ella que le atraía. Mary le miraba a los ojos mientras conversaba y esperaba ser tratada como una persona, no como una muñequita, no como un objeto decorativo. Poseía una educación superior a la de la mayoría de las mujeres de su tiempo. Hablaba francés, latín, hebreo y sabía más que George de astronomía. La relación floreció y George descubrió un día que se había enamorado de Mary. Tal sentimiento le sorprendió por varias razones. En primer lugar, Mary Groves tenía 33 años de edad, 8 más que él. En segundo lugar, él no había buscado ni siquiera considerado la posibilidad de matrimonio, por lo que a él le concernía, una esposa le obligaría a moverse más despacio. ¿Qué ocurriría si Dios le llamaba a trabajar en un lugar extraño o remoto? ¿Podía él esperar que su esposa le siguiera? ¿No sentiría que el matrimonio le había convertido en un esclavo? Aunque George Mueller no esperaba que su esposa le siguiera al campo misionero, había algo distinto en Mary. Ella había visto a su hermano y a su cuñada desprenderse de todas sus posesiones para ir al campo misionero, y George intuyó que ella estaría dispuesta a hacer lo mismo si fuese necesario. Habló con María acerca de sus temores y ésta le aseguró que un matrimonio piadoso le proporcionaría aún mayor libertad para hacer más de lo que estaba haciendo, no lo contrario. Es así que Mary Groves y George Mueller contrajeron matrimonio el 7 de octubre de 1830 para gloria de Dios. Dios responde la oración de George Mueller. Entonces, George Mueller tamborileó con los dedos sobre el escritorio diciendo: dinero, necesito dinero. Y entonces se arrodilló y se apoyó al borde de su cama y oró así: querido Dios, tal vez aún dudando si no estaría actuando como un necio. Y continuó así: tú conoces la situación en que me hallo y conoces lo que necesito. Te pido que proveas para mis necesidades. Amén. En menos de 1 hora y media, George ya tenía un trabajo como traductor, ganando 8 veces más de lo que cualquier otro traductor podría ganar. Era Dios comenzando a hacerse patente en la vida de George Mueller. ¿Cuánto agradecemos al Señor por esta experiencia? Así que después de tener el trabajo, se inclinó al borde de su cama por segunda vez de aquella tarde y dio gracias a Dios.
siendo probados en la fe para el sustento. En una ocasión desesperada, George y Mary se sentaron a la mesa con los platos vacíos y sin ninguna comida en el horno. George no se desanimó e hizo una oración de gracias a Dios. Mientras oraba, llamaron a la puerta. Un amigo de la cercana población de Exmouth les enviaba un regalo especial, todo un jamón. George dio de nuevo gracias, aún con mayor intensidad, y se dispuso a cortarlo para cenar. En otra ocasión, un extraño llamó a la puerta. Al abrirla, apareció una mujer que le hizo una reverencia. No podía estar tranquila mientras no le entregaba esta ofrenda. Dijo, entregando a Mary un pan recién cocido. Antes que Mary le preguntara cómo se llamaba o de dónde venía, la mujer desapareció. A menudo cuando George salía a predicar, las iglesias que visitaba le ofrecían dinero, pero él siempre lo rehusaba, diciendo que no quería dar la impresión de predicar a cambio de dinero. Pero las iglesias no se daban por aludidas y hallaban formas muy originales de compensar al hermano. Algunas veces George encontraba dinero en las páginas de su Biblia. Otras veces, Mary, que a menudo viajaba con él, descubría que a alguien le habían echado unas monedas en el bolso sin que ella se diera cuenta. Es así como los Müller comenzaron a depender de Dios para su sustento, confiando en Él, aun cuando no tenían nada en la mesa. Gracias al Señor. El cólera se extendió como un fuego sin control por la ciudad y acabó con la vida de miles de personas. George Müller y Henry Craig eran buscados a cualquier hora del día y de la noche para orar por los que habían resultado infectados por la enfermedad. Fue muy difícil para George recorrer de un extremo a otro las calles de Bristol. El joven creyente era bienvenido en cualquier casa que quisiera visitar. Incluso algunos extraños acudían a pedirle ayuda cuando le veían por la calle. George Müller les leía la Biblia en voz alta y oraba por los moribundos, o consolaba a una viuda que carecía de medios para alimentar a sus harapientos hijos. Sin embargo, Mary Müller, su esposa, sostuvo su propia batalla. Todas las mañanas veía cómo su marido salía de su casa para adentrarse en el peligro. Cada vez que George cogía la mano de un niño moribundo, o ayudaba a enterrar el cadáver de un esposo, o abrazaba un niño pequeño, quedaba expuesto al contagio. ¿Qué ocurriría si caes enfermo?, le preguntó Mary. ¿Has pensado alguna vez en ello, George? George respondió moviendo afirmativamente la cabeza. Por supuesto, lo había pensado muchas veces. Cada comida podía ser la última, sobre todo después de tocar a muchas personas moribundas. Pero tengo que hacerlo, Mary. Alguien tiene que ayudar a estas personas y hacerles saber que Dios las ama. ¿Y yo qué?, alegó Mary. ¿Qué pasará conmigo y con nuestro pequeño hijo? No hay nada que garantice que estarás vivo para verle nacer. Se enjugó las lágrimas con el borde del delantal mientras hablaba. Ya lo sé, dijo George amablemente. Pero no puedes esperar que me esconda en casa mientras haya tanta gente que necesita ser consolada por Dios y lo poco que yo puedo hacer por ellos, ¿no te parece? Mary sacudió la cabeza. No, claro que no. Y aceptó resignadamente. Y dijo, ese no sería el hombre con quien me casé. George Müller renuncia a un salario.
La capilla de Ebenezer pagaba a George el generoso salario de 55 libras al año. La mayor parte de ese dinero provenía de una práctica denominada alquiler de bancas, según la cual una persona o familia alquilaba una banca de iglesia en donde sentarse los domingos. Los ricos alquilaban las bancas más costosas que estaban situadas adelante y dejaban las de atrás o asientos baratos, como también se le llamaba a los pobres. Esta costumbre se había observado en las iglesias de Inglaterra y el resto de Europa durante siglos. Pero cuanto más pensaba George en ello, más entendió que era una práctica equivocada. Entonces, George Mueller le habló a su esposa que iba a anunciar que desde ese día dejarían de recibir o cobrar por las bancas. Ella se detuvo y miró a los ojos de su marido. George respiró hondo antes de continuar. Es acerca de las bancas, del alquiler de bancas, le dijo. No veo cómo podemos cumplir el mandato de Jesús de tratar a todos los hombres como hermanos si damos a los ricos los asientos preferenciales. En la Biblia, el libro de Santiago nos enseña claramente que no se ha de preferir a los ricos en la iglesia, porque esto significa deshonrar a los pobres. Después de un prolongado silencio, Mary jadeó. Pero George, esos son nuestros únicos ingresos, dijo con voz entrecortada. Lo sé, replicó gentilmente George. ¿Me insinúas que es bueno desprenderte de tus ingresos?, dijo ella con incredulidad. Sí, dijo él con franqueza. Sé que es difícil, Mary, pero creo que es lo que debemos hacer. La congregación debe dar sus ofrendas libremente, porque Dios les mueve a su corazón y no para obtener los mejores lugares de la iglesia. Es así que le puso el fin al cobro por las sillas y otra vez entendió que deberían depender de Dios para su sustento. Amén. Las cosas fueron bien para los Mueller en ese entonces. George seguía siendo el hermano que ministraba en las capillas de Gedeón y Bethesda. Continuaba ofreciendo desayunos gratuitos a los niños pobres, supervisaba las escuelas diurna y dominical y disfrutaba el tiempo libre con sus dos hijos, Lidia de 2 años y el bebé Elías. Pero en junio de 1835, la tragedia golpeó a la familia. Cuando Elías tenía 15 meses, contrajo la gripe infecciosa. George había conocido de cerca bastantes niños enfermos para saber que su hijo corría grave peligro. Entonces escribió en su diario: que la santa voluntad del Señor se cumpla para nuestro pequeño. Al día siguiente murió Elías. Fue un tiempo muy difícil para George. Él extrañaba grandemente a su hijo, pero la tragedia fue aún más difícil para Mary. 4 días antes había fallecido su padre, a quien le unía un gran afecto. Tuvo que preparar 2 funerales en una sola semana. Aquel mismo año, la enfermedad doblegó el cuerpo de George. Él nunca se había restablecido plenamente de la hemorragia de estómago, y el viejo problema reapareció. Mary temió perder también a su marido. El médico dejó bien claro que George necesitaba un cambio de aires para poder restablecerse. De modo que Mary, Lidia y George viajaron a la isla de Wight, en donde él cumplió 30 años. Por una vez al menos, George tuvo tiempo para leer y lo aprovechó muy bien. ¿Qué fue lo que hizo? Leyó las biografías de los grandes misioneros, incluida la de John Newton. Dios honra a los que le honran.
Resulta que George Mueller fue a visitar a uno de los miembros de la iglesia, al señor Bill. ¿Puedo pasar?, dijo George a través de la puerta entreabierta. Claro que sí, póngase cómodo. Pediré a la señora que nos sirva una taza de té, dijo Bill, limpiándose las manos con un trapo sucio. Bueno, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó. Pasaba por el vecindario y pensé que sería oportuno hacerle una visita, estimado Bill. Me sorprende encontrarle en casa, replicó George. Bill se inclinó frunciendo el ceño. Sí, me alegro por tener trabajo, pero la jornada es demasiado larga. Normalmente trabajo hasta 16 horas al día, dijo, tosiendo con fuerza mientras hablaba. ¿Y tiene usted tiempo para orar y estudiar la Biblia?, le preguntó George. Bill pareció avergonzarse. La verdad es que no. Para ser honesto, cuando acabo el trabajo no puedo hacer nada más que dormir. ¿Ha pensado usted en trabajar menos? No parece andar demasiado bien de salud, reseñó George. Bill rió desdeñosamente. Si no le importa que se lo diga, está muy bien señalar ese asunto desde el púlpito, lo que debemos hacer. Pero otra cosa distinta es tener que ganarse la vida para sustentar a la familia. Si no trabajara tanto, la familia entera sería arrastrada a un albergue de pobres y todo el mundo sabe qué clase de sitios son esos. George estuvo completamente de acuerdo. Muchos miembros de su congregación le habían asegurado que trabajaban tantas horas que no les daba tiempo, literalmente, para las cosas espirituales. Con todo, George no estaba dispuesto a ceder ante Bill. Usted tiene que comprender que Dios nos ha prometido provisión para cubrir las necesidades de todos sus hijos. Jesús se encargó buscar primero el reino de Dios y su justicia, y Él se encargaría de darnos todas las demás cosas. Es una buena idea, Pastor George, pero si recorto las horas de trabajo, no creo que Dios me provea esas cosas, replicó Bill. En otras palabras, sé bien que la Biblia afirma que Dios puede hacerlo y ustedes lo predican así desde el púlpito, pero personalmente nunca lo he visto por mí mismo. En la vida real no lo he visto. ¿Entienden lo que quiero decir? George Mueller volvió a asentir. Entendía demasiado bien lo que Bill quería decirle. Había oído el mismo razonamiento cientos de veces. Sí. La gente creía que Dios podía satisfacer sus necesidades, pero no estaba dispuesta a dedicar un poco de tiempo de su sobrecargada vida a orar, a servir a otros y permitir que Dios cubriera sus necesidades. Sin embargo, George anhelaba encontrar algo o alguien que sirviera como botón de muestra, como modelo, algo que pudiera mostrar a alguien para decirle, mira, ese hombre ha honrado a Dios y Dios se ha preocupado de él en todos los detalles. El club del desayuno. ¿Dónde se sentarán todos?, preguntó Mary Mueller, de pie en su sala, colocando la pesada plancha sobre una camisa de su marido. La pequeña Lydia, su hija, ya había cumplido 1 año y correteaba en torno a su madre. No lo sé, dijo George. Yo pensaba preguntarle al tendedero si tenía algunas cajas desocupadas de manzanas. Puestas de costado servirían como asientos, ¿no crees? Mary lo aprobó vagamente. Supongo que sí, respondió. ¿Estás resuelto a hacerlo? ¿No es así? Sí, replicó firmemente George. Hay niños en las calles de Bristol que nunca han oído el nombre de Dios, nunca han puesto el pie en una iglesia y no tienen ninguna esperanza en este mundo. Tengo que hacer lo poco que pueda por ayudarles. Lo mejor que puedo hacer ahora mismo es invitarles a desayunar y leerles las Escrituras.
Pero ¿cuántos crees que vendrán, George? ¿A cuántos podemos alimentar? Reflejando en su rostro síntomas de pánico. ¿Cómo va a resultar todo esto, George? Apenas nos alcanza para desayunar nosotros tres. Si Dios está con nosotros en esta obra, Él proveerá, fue la respuesta de George. Y así dio comienzo al club del desayuno. Al cabo de un mes, entre 20 y 30 niños harapientos se agolpaban a la puerta de los Müller todas las mañanas. A las 8 en punto, George les invitaba a entrar. Mary les recibía en la puerta. Un jarrón con agua tibia les esperaba. Los niños aguardaban turno para lavarse la cara y las manos. Luego se sentaban sobre las cajas de manzanas dispuestas en torno a la mesa de roble del recibidor. Mary servía a cada niño un tazón lleno de copos de avena y luego George hacía una oración de gracias a Dios. Los niños comían con mucho ruido, mientras Mary les llenaba las tazas de un té bien cargado. Cuando los niños se servían el azúcar en el té, George daba comienzo a la lección bíblica. A veces les leía una historia en voz alta, representando en parte sus escenas. La fama del club de desayuno se extendió tanto que un año después no cabía ni una sola caja más de manzanas en el comedor de los Müller. 40 personas, no solo niños, asistían al desayuno todos los días. Dios comienza a poner modelos de vida para George Müller. Había escuchado hablar de el doctor Franklin. Había sido profesor de teología en la Universidad de Halle hacia un siglo atrás. Como era un cristiano comprometido, comprendió que Dios le había llamado a ayudar a los huérfanos de la ciudad. Sin familiares ricos a quienes recurrir, se las arregló para reunir suficientes fondos para construir un edificio grande de 6 plantas. A partir de entonces, alimentó, visitó, alojó y educó a 2000 niños. Ni siquiera en el presente, informaron a George, contaba el orfanato con una fuente regular de ingresos. Y los que lo dirigían confiaban que Dios proveería para cubrir sus necesidades. Dado que el doctor Frank había sido profesor en Halle, dispuso en su testamento que una habitación del orfanato quedara disponible para que los estudiantes más necesitados la usaran gratuitamente. Y así fue que George Müller no solamente tenía un trabajo, sino que tenía un lugar donde morar temporalmente de forma gratuita. George se admiró al conocer la historia de aquel hombre. En comparación con esta obra, sus necesidades de dinero parecían insignificantes. Admiraba que el profesor Franklin hubiera tenido una fe tan grande. Gracias al Señor. La oración en cuanto al primer orfanato en Bristol. Les he convocado a esta reunión con un propósito, comenzó George. Dios me ha inspirado que debo fundar un orfanato. La audiencia dejó de escapar un suspiro y escuchó un murmullo. Pero George prosiguió contándoles el modelo de funcionamiento del orfanato. Después de algunas preguntas, George concluyó la reunión en oración y se abrió paso hasta el fondo de la capilla para despedir a la congregación. Entonces escuchó algunos comentarios que la gente no había querido hacer en presencia de los demás. Yo creo que es un proyecto excesivamente grande para poderlo asumir, dijo una anciana. Creo que si Dios le está llamando a trabajar con huérfanos, lo mejor sería que se llevara unos cuantos, 1 o 2, a su casa. No sirve de nada morder más de lo que se puede masticar. Además, si el orfanato fracasa sería una vergüenza para todos nosotros, le dijo a George, dándole suaves palmaditas en el brazo.
Yo nunca había oído una cosa así, murmuró otro hombre mientras se ponía el abrigo y el sombrero. No veo cómo podría funcionar. El albergue de pobres es el mejor lugar para un huérfano. Allí no se puede hacer travesuras. Si usted fuera inglés, señor Müller, comenzó diciendo otra mujer con voz orgullosa, sabría que este tipo de empresa no es posible en Inglaterra. Aquí no se hacen las cosas así. Tal vez pedir a Dios que provea todas sus necesidades es la forma de hacer las cosas en Prusia, pero no aquí. George le miró a los ojos y le dijo, yo creo que Dios es nuestro proveedor en donde quiera que vivamos. Amablemente le respondió, pensando que esta era una de las razones para fundar el orfanato, mostrar a la gente que Dios ciertamente provee. La oración y la palabra. Después de llegar a Londres y estudiar mucho, me puse tan mal de salud que parecía que iba a morir. Pero oré al Señor pidiendo saber la voluntad que Él quería para mí. Y pronto comencé a recobrarme. Luego me fui al campo para recuperarme aún más y allí, bajo las enseñanzas de un hermano consagrado a Dios, comencé a comprender que necesitaba depender más de la dirección del Espíritu Santo, especialmente en cuanto a prepararme para predicar. Con esto comencé a dejar a un lado los comentarios y otros libros e invertí más tiempo en la lectura y estudio único de la palabra de Dios. El resultado fue que en la primera tarde que me encerré en mi cuarto para entregarme a la oración y meditación sobre las Escrituras, a las pocas horas aprendí más de lo que había aprendido durante varios meses anteriores. Pero la diferencia particular era que yo recibí genuinas fuerzas para mi alma. Cuánto le agradezco al Señor. Cuando regresé a Londres para estudiar, me junté con unos compañeros creyentes y nos reunimos por las mañanas a las 6 de la mañana para orar y leer la palabra de Dios. Muchas veces por la tarde teníamos un tiempo para un devocional y encontrar una dulce comunión con Dios. Seguí orando hasta la medianoche y luego recuerdo que fui al cuarto de otro hermano donde pasamos 2 horas en oración. Estando así, demasiados llenos en el espíritu, no conseguíamos dormir y nos quedamos despiertos hasta las 6 de la mañana, meditando y disfrutando la palabra del Señor. El empresario que oró a Dios. En el otoño del año 1865, George, Mary y Lydia fueron a Ilfracombe a pasar unos días de descanso. Un hombre alto y rubio saludó quitándose el sombrero y dando media vuelta le siguió. Disculpe, dijo, ¿es usted George Müller? Sí, replicó George, sorprendido de que alguien le reconociera en un paraje tan apartado. Tengo un dinero que quiero entregarle para los huérfanos, aclaró el hombre. Los dos hombres se sentaron en un banco cercano para charlar por unos minutos. George se enteró de que su interlocutor era un empresario de la vecina ciudad de Minehead, quien había leído varios informes anuales del orfanato y estaba asombrado de que tantos niños fueran alimentados y vestidos mediante la respuesta de Dios a la oración. Bueno, dijo el empresario mirando a los ojos de George. Al principio dudé de poner toda mi confianza en Dios y decidí hacer una prueba. Había una parcela de terreno que yo quería comprar. Luego me enteré de que iba a ser subastada.
e hice de antemano una oferta ridículamente baja. Pero oré y prometí a Dios que si conseguía el terreno, yo le daría a usted 100 libras esterlinas. Oré y prometí a Dios que si conseguía el terreno, yo le daría a usted 100 libras esterlinas. Cuando llegó el día de la subasta, sentí tantos deseos de saber lo que iba a acontecer que tomé un tren para estar presente. Para mi sorpresa, descubrí que mi oferta había sido aceptada. Ahora soy dueño de una propiedad muy valiosa, adquirida solo por la cuarta parte de su valor. Fui a Bristol para entregarle personalmente el dinero, pero me dijeron que estaba en Ilfracombe, por eso he venido a buscarle. Le llevaré el dinero si usted me indica dónde se aloja. George le dio las gracias con una sonrisa. No me sorprende que Dios le bendijera con la compra del terreno. Amén. Cuando mayor es la necesidad, mayor es la provisión. Al cabo tiempo, hubo una lista de espera de más de 100 niños que esperaban para poder ingresar al orfanato. George Mueller sintió urgencia de hacer algo más, de construir otro orfanato. Comenzó el año 1851 orando y pidiendo a Dios que le mostrara el siguiente paso a dar. A los pocos días recibió un donativo de 3.000 libras esterlinas, el mayor regalo hasta la fecha recibido. George tomó el dinero como señal de que debía ensanchar el orfanato. Estimó que necesitaba unas 35.000 libras para construir otro edificio que pudiera alojar 700 huérfanos. Como antes, se entregó a orar y a pedir a Dios que proveyera el dinero. Muchas personas se habrían sentido agobiadas por tener que confiar en Dios para recibir tal suma de dinero, pero George no lo sintió así cuando escribió en su diario: la enormidad de la suma requerida me permite sentir una especie de gozo secreto, porque cuanto mayor sea la dificultad que haya que vencer, tanto más evidente será para la gloria de Dios lo que Él nos provee por medio de la fe y la oración. Amén. El Vigilante.